Muy bien, queridos amigos, muy bienvenidos a este espacio tan especial que ya es la cuarta vez, la tercera vez que estamos juntos en este espacio de la casa para compartir con ustedes un poco lo que fue la predicación del domingo pasado. Bueno, lo que compartimos en la iglesia y queremos un poco hacerlo más objetivo, más práctico y estar con ustedes para compartir esas verdades y sacarle provecho. Y como de costumbre, hasta aquí está Gaby conmigo. Hola, para poder hablar acerca de este tema. Bien, muy bien, sí. Además este domingo participé también, así que a tope con el tema. Muy bien, el tema es espectacular. Básicamente es el inicio de una serie que se llama La Iglesia de Jesucristo, y es un tema muy importante y de mucho valor porque no solamente conceptualiza lo que es la iglesia, sino también nos ubica dentro del conocimiento que debemos tener de la iglesia y nos da identidad al saber lo que somos, pues entonces procedemos o actuamos en consecuencia. Y esto es bien importante para todos nosotros, el conocer la iglesia. Así que yo estuve predicando por la mañana. A primera hora era Día del Padre, así que me escapé luego para venir a comer con las hijas. Pero tuve que esperar a Gaby, que predicó en la tercera celebración, y de allí Joaquín predicó en la cuarta celebración, y tuvimos un día domingo a tope, como de costumbre, en Nueva Vida, Madrid. Sí. Fue bien interesante porque la mayoría de las personas concebimos la iglesia como el sitio donde voy, ¿no? La iglesia es el lugar donde vamos, y mi iglesia es bonita, mi iglesia es más grande, mi iglesia es más pequeña, pero el darnos cuenta de que la iglesia no es a donde vamos, sino que es lo que somos, nos da mucha perspectiva, porque formamos parte de algo, ¿no? Algo que está en el corazón de Dios, algo que Dios instituyó, porque al final fue Jesús quien instituyó la iglesia. Y como tal, como decíamos, es muy importante ubicarnos en el rol que debemos de cumplir como iglesia. Jesús dijo: edificaré mi iglesia. Así que la iglesia edificada no es un templo físico, sí, sino es un templo humano, por decirlo de una forma importante para entender. Somos cada uno, es la iglesia. Y todos esos, cada uno, de los lavados por la sangre de Cristo, de los que creen en el Señor, de los que se han definido a servirle, a amarle y a honrarle con su vida, forman parte de su iglesia. La iglesia por tanto, es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un templo del Espíritu Santo, y la iglesia es la esposa del Señor Jesús. Entonces, dentro de esos conceptos, que fueron unos conceptos ilustrados que Jesús nos planteó en las Escrituras, y no solo Jesús, sino también los apóstoles, dejaron establecido en las páginas de las Escrituras, de que la iglesia podía ser ilustrada a través de estas verdades: cuerpo, templo, esposa, y algunas veces, para ahondar en esos principios, en esas verdades, ampliaron. Por ejemplo, Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Y así sucesivamente hay varias ideas, ilustraciones al respecto de lo que es en esencia la iglesia, pero es evidente que nosotros a veces llamamos iglesia al templo, a la construcción física, a los ladrillos, al local donde estamos, y no tiene mucho que ver con eso, porque la iglesia puede también reunirse en un parque, o puede estar en una sola persona, en un barco, en un avión o donde sea. Sí. Entonces vale la pena ahondar en el asunto y despejar ese tipo de ambivalencias en relación a los conceptos. Sí, para estar ubicado. En la primera ilustración que mencionabas del cuerpo, que fue a lo mejor en la que yo más me centré, me gustaba el hecho de que al compararlo con un cuerpo humano, era muy claro el poder ver las diferencias, ¿no? En 1 Corintios 12, el último capítulo que leímos, el último versículo que leímos, el capítulo 12, 27, dice: vosotros formáis el cuerpo de Cristo y cada uno por separado constituye un miembro. O sea,
me llama la atención de que formamos parte de un todo, pero a la vez somos un miembro, somos una parte importante. Es como si un órgano de tu cuerpo de repente deja de funcionar, pues al final todo... Está perdido. Todo el cuerpo sufre, aún por pequeña que sea esa pieza del cuerpo, ese miembro del cuerpo, pues al final sufre, ¿no? Entonces, cómo es importante de sentirnos parte de algo más grande, independientemente de que sea visible nuestra función o menos visible. Cada uno es un miembro, sí. Es curioso que el cuerpo tenga una conformación de muchos miembros. Y algunos, por cierto, dice la Biblia que algunos son como menos vitales. Imagínense lo vital del corazón, del riñón, del pulmón, que vamos, si usted sin pulmones o corazón está muerto, ¿no? Pero a veces se puede vivir sin oreja. Sí. Pero dice la palabra que los miembros, a lo mejor menos útiles o tal vez no menos útiles, sino que se pueden vivir sin ellos, se les decora de forma especial. Porque ¿dónde se ponen usted los pendientes? Pues se los pone en la oreja. Y la oreja pues se puede vivir sin oreja. Sí. De hecho, yo he visto a alguna persona que no tiene oreja. Se ve un poco feo. Pero no pasa nada. Se puede vivir sin oreja. Pero dice la Escritura que a los miembros de menor trascendencia se les decora. Fíjate lo que es el cuerpo, que posiblemente esta reacción de cuidado, de protección, el pelo, usted puede vivir sin el pelo, pero bueno, el pelo le da cierta dignidad y belleza y distinción. Entonces pues las chicas se alisan el pelo, se colorean el pelo, Sí, ¿no? Es una cosa impresionante. Pero todos son útiles. Los hay que viven sin el pelo también. También, calvo como una bolilla. Infelices. Pero sí que es cierto que cuando alguno de los miembros, quizás más pequeñitos o menos importantes, vamos a decir así, se duele, también sufres. No sé si se te han encarnado alguna vez alguna uña. ¿Alguna vez? Y duele muchísimo. O un golpecito en el dedo pequeño del pie. En el momento donde un miembro sufre, todo el cuerpo cubre, todo el cuerpo protege. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Es porque todos somos miembros del cuerpo y todos deberíamos protegernos. Sí. Y además, no solo protegernos, porque por mucha o tal vez menos trascendencia que tengamos en la utilización o en la practicidad del ejercicio de la vida, todos somos importantes. Todos somos de vital importancia porque hay gente que se siente muy mal de no tener pelo. Ya, es verdad. Y sabe que llega a colapsar la vida, ¿no? Llegan a sentirse tan depresivos, tan mal. Quiero decir con esto que cada miembro de la iglesia es importante. ¿Por qué? Porque todos nos necesitamos. Sí. Y todos tenemos una razón de existencia. Y dentro de esa razón está un propósito. Propósito. Usted fue creado con un propósito. No se sienta a menos, tampoco se sienta a más. No, es que yo soy corazón. Y yo sí, pero a lo mejor pues no tiene cejas ni pestañas y te ves feo. Y por muy bien que trabaje tu corazón, terminas dolido, afectado o con problemas de autoestima. Sí. Es importante saber que dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Que somos como iglesia, hay derechos y deberes. O sea, que cada miembro cumple su función y tiene unas ciertas responsabilidades y tiene unos ciertos beneficios. Y es importante, ¿no? Porque nosotros como iglesia, yo como iglesia, el pastor como iglesia, arropamos a lo mejor a los que vienen y los hacemos parte y vemos a lo mejor la iglesia ve algún talento y los mete y funcionan, pero sí que es cierto que del otro lado también tiene que haber esa reciprocidad. Quiero decir, que seamos todos intencionales en formar parte, en cumplir con una misión. Hay veces que vamos a la iglesia de espectadores y vamos los domingos y allí nos sentamos y a mí que nadie me salude, a mí que nadie me toque, ni me miren, ni me llamen, no me vayan a pedir cuentas porque yo llevo mi relación con Dios independiente. Y eso está muy lejos de lo que la idea de Dios. La idea de Dios es que todos participemos, que todos tengamos identidad y que esa identidad sea funcional. No una identidad de un carnet, ya soy miembro. No funcionamos así. Tenemos una identidad funcional, una identidad de dependencia, de
de compromiso, de estar, de participar, de que la sangre fluya también por ti. Sí. Digo, que nos una ese riego sanguíneo, y cuando hablo de riego sanguíneo también muscular, y cada tejido y cada parte del cuerpo está involucrada una con la otra y funciona. Y funciona, porque parece que el pabellón de la oreja no fuera tan importante, pero sí que es importante porque al final pues te permite escuchar, y si no oyes, pues no captas, estás perdido. Todos somos importantes. Y creo que dentro de esa identidad tenemos derechos, exigencias. El pabellón de la oreja dice, mira, yo soy importante porque tal. Sí, y es verdad, pero también tienes un deber de transmitir el sonido, tienes un deber que cumplir. Y entonces no te quedes solo con los derechos, sino también analiza y date cuenta de tus deberes. Tú fuiste creado con un propósito. Cumple tu propósito. Cumple tu propósito, porque Dios te hizo para algo. No solamente para que disfrutaras de Él y de lo bonito de la vida, también para que pudieras ser de bendición. Y es que la realización personal está concentrada en el hecho de dar. De dar. Mejor dar que recibir. Importantísimo. Sí. Si no das, no te realizas. Y entonces somos creados de esa forma, ¿no? Sí. De dar un servicio, dar una ayuda al que tienes al lado, al que está en el frente, al que necesita en algún momento una contribución, una palabra de ánimo, una palmadita, un cariño. Todo esto hace el cuerpo. Sí. Pero también encontramos otra ilustración, que es un templo. Me gusta mucho, porque templo, por ejemplo, en la Biblia para los judíos, era casi todo. Todavía en los muros de allí del templo de Jerusalén, la gente va al muro de los lamentos a poner sus peticiones y a hacer sus oraciones, y tienen una devoción al respecto de un pedacito de templo que quedó. Sí. Imagínate cuando el templo estaba construido. Para los judíos era algo grande. Y la Biblia nos ilustra que somos iglesia como templo. Templo donde Dios está, donde Dios habita, donde Dios se mueve, pero también donde la gente viene a encontrarse con Dios. Sí, wow. Qué responsabilidad grande, ¿no? El poder ser también ese canal para la gente, ese canal de Dios, y en nosotros la gente ve a Dios. La semana pasada, buscando acerca de la temática, me encontré con un pastor, Chris Devers se llamaba, no estoy segura con el nombre, pero él decía algo muy curioso. Decía algo así como que si eres cristiano y no asistes a una iglesia de manera asidua, probablemente vayas camino al infierno. Entonces yo lo puse en las redes sociales, y puse una cajita de qué pensaba la gente, porque quería recopilar un poquito de información, ¿no? Y entonces, bueno, salieron algunos comentarios de la iglesia no salva, solo salva a Cristo, eso no es así. Salieron algunas opiniones así un poco fuertes en ese sentido, y yo, leyendo acerca de esta frase, entiendo que el ser parte de la iglesia te transforma por dentro. Creo que es el mejor espacio para que Jesús se forme en nosotros, ¿no? Esa responsabilidad de ser ejemplo para otros, de que otros vean a Dios en mí, de saber que soy templo, que aquí está Dios, que Dios habita en mí, que Dios me usa a mí para llevar su palabra. Eso es transformador y hace que yo mengue para que Él crezca. Se me viene a la mente ese versículo que dijo Jesús hablando, dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo voy a estar. ¿Por qué? Ay, ¿por qué no dijo? No, donde cualquiera, no. 2 o 3 reunidos en mi nombre. Eso estaba hablando de una congregación. Estaba hablando de un lugar de reunión. Es que el templo pasó del templo físico de Jerusalén, pasó al templo personal. Como antes hablábamos de un cuerpo, ahora hablamos de un templo. Y es que en nosotros se manifiesta la gloria de Dios. Pero cuando nos juntamos, esa gloria de Dios se potencia. Ahora una cosa, hablando de la iglesia y las personas como templo, imagínate que alguien diga, voy al templo de Dios que está en Gaby para encontrarme con Dios.
y viene y comienza a mirar y encuentra a Dios de verdad, porque nosotros somos, ¿qué compromiso? Sí, ¿Qué compromiso? Si nosotros somos templo de Dios, la gente tendrá que ver en nosotros a Dios, o encontrarlo, o encontrar su presencia, o encontrar sacrificios que agraden a Dios, o ver un ejemplo de vida. Digo yo, si la gente viene a ti, que eres templo de Dios o iglesia, ¿encontrará a Dios allí? ¡Wow! Es un reto. Sí, sí, es un reto, como lo es el matrimonio, y así introdujo a la tercera ilustración que tienes ahí, ¿no? Es un reto el ser iglesia que nos beneficia porque nos da una familia, nos da un lugar, nos da sentido de pertenencia. Creo que Dios sea el centro de nosotros, nos honra y nos lleva a un nuevo nivel en la vida, ¿no? Y como un matrimonio, tienes muchos beneficios en un matrimonio, pero también hay responsabilidades. No solamente beneficios, sino responsabilidades que quizá por la sociedad individualista en la que vivimos, donde todo es autoplacer, todo es autosatisfacción, es complicado entender las responsabilidades dentro de un matrimonio, dentro de la iglesia como esposa. Entonces, bueno, estamos ante un reto. Tremendo. Ante un reto. Salomón había construido el templo de Dios. Lo hizo tan bonito, que el mundo se llenó de expectación y de información acerca de lo que Salomón había hecho en Israel para Dios. El templo era la caña, la cosa más hermosa de oro, plata, maderas preciosas, los servidores, la gente, una cosa increíble. Y el mundo comenzó a escuchar acerca de esto. Y una señora de Saba, en África, una reina. Atención, que a veces nosotros pensamos que el continente africano está muy atrasado, pero en otras cosas estaba adelantado. Sí. Ya habían reinas femeninas, o sea, mujeres que reinaban en el tiempo aquel, cuando la mayoría de los reyes eran masculinos, pues en África no, ya había feminismo, sí, que hoy en día pues es un debate, pero bueno, en fin. La reina de Saba escuchó y quiso venir a Israel, así que por meses se desplazó desde su lugar y vino a Israel y dijo: lo que me habían contado no es nada, es mucho mejor lo que he visto. Por cierto, era guapa, dice la historia, que la chica era guapísima y que parece que luego se enamoró de Salomón y que tuvieron hijos, pero ella vino a ver un templo. Y el templo, curiosamente, tan bonito y tan bien hecho, tan bien administrado, le llevó a una relación personal. Y caemos en que la Biblia ilustra, no desde esta historia, pero desde otras muchas, ilustra a la iglesia como una esposa. Y esto es, mire, si cuerpo es una parte física, corporativa, una parte corporal, dependiente, de identidad unida, y templo es una parte más física, más material, más constructiva. Cuando hablamos de esposa, estamos hablando de una parte más sensible, más sentimental, más familiar y casi, por supuesto, evidentemente más amorosa, más íntima, más de mayor trascendencia, diría yo, porque una esposa no es cualquier cosa. Una esposa es la mujer que yo quiero para mí, para vivir con ella, para tener mis hijos, para tener amor, para compartir la vida. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Así que es muy bonita la ilustración de esposa porque me parece la más sensible. Sí, y denota lo que hay en el corazón de Dios, ¿no? Como esa iglesia fiel, esa iglesia que Él anhela que esté siempre y que Él anhela que estemos ahí preparados para Él, en exclusividad para Él, honrándole, respetándole, lo que una esposa simboliza en la tierra, ¿no? Entonces, el ser esposa de Cristo como iglesia es un honor grande y es una responsabilidad que hay que mantener y cuidar, igual que una relación común como la conocemos,
bueno, que hay que dedicar tiempo al esposo, que hay que estar con él, amarle, respetarle, cuidarle. Lo mismo pasa con la relación de la iglesia con Jesús, que necesitamos mantener esa intimidad y mantenerla para siempre. El apóstol Pablo estaba muy despierto y dijo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Sí. ¿Y cómo la amó? Y se entregó a sí mismo por ella, y dice, habiéndola santificado en el lavamiento del agua por la palabra. Wow. La lavó, o sea, se entregó, la lavó con la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Él la preparó para sí mismo. Entonces nosotros como iglesia tenemos que estar pues agradecidos, permitir que el proceso de Dios en nosotros se genere de limpieza, de pureza, de fidelidad, porque lo que primero posiblemente se espera de una iglesia es que sea fiel, que no vaya detrás de sus amantes, como la historia de Oseas y Gomer, que no vaya detrás de otros ídolos, de otros dioses. La verdad, queridos amigos, ser iglesia es espectacular, implica identidad, implica belleza, santidad, construcción, implica testimonio público, implica tantas cosas hermosas que sin duda es un gran tema, conocer cómo la iglesia es ilustrada en las Sagradas Escrituras. Y seguramente usted que nos está escuchando puede ser parte de esta realidad. Digo, que es iglesia. Y si no es, ¿cómo lo puedo ser? Bueno, lo puedo ser diciendo, Jesús, yo quiero ser tu cuerpo, tu templo, tu esposa. Son las ilustraciones que se usan en la Biblia. ¿Y cómo? Yo quiero ser. Entra a mi corazón y hazme tu templo. Quédate conmigo. Yo quiero ser tu cuerpo. Yo quiero ser parte de ti. Tómame completamente. Porque quiero que en mi corazón esté las arras, los anillos de relación contigo para siempre. Queridos amigos, hemos estado un ratito compartiendo de forma más práctica, deshilachando un poco el mensaje de este domingo. Yo creo que vale la pena saber lo que es la iglesia. Además es parte fundamental de la teología, porque a veces tenemos pues ideas diferentes. Sí. Y animarles a todos a poder involucrarnos, ¿no? A poder ser parte, a poder ser iglesia. El asistir a la iglesia siempre no te hace iglesia. Te hace el poder involucrarte, el poder conocer quién es nuestra cabeza y servirle con todo. Así que ánimo a todos. Muy bien, amigos, saludos, hasta la próxima. Hasta luego.